¿Qué me dirías si te digo que hubo alguna vez un jugador que, a pesar de medir 1 metro con 83 centímetros de estatura, fue capaz de dominar a gigantes como Tim Duncan o Shaquille O'Neal? ¿Qué me dirías si te digo que este caballero fue capaz de burlar al mismísimo Michael Jordan y encima en su año de novato? ¿Qué me dirías si te digo que este hombre cambió la NBA solamente siendo él mismo dentro y fuera de la cancha? ¿Qué me dirías si te digo que ese hombre pudo haber sido el mejor jugador en la historia de la NBA? El mejor jugador bajo en la historia de la NBA. La historia de Allen Iverson. Allen Ezekiel Iverson es el nombre completo del protagonista de esta historia. Nacido el 7 de junio de 1975 y criado en una zona marginal de Hampton, Virginia. Su madre, Ann Iverson, lo tuvo a la cortísima edad de 15 años, así que, como imaginarás, Allen tuvo una infancia en la que sobrevivir era el pan de cada día. Como figura paterna tuvo a Michael Freeman, quien no fue su padre biológico, mas sí la pareja de la mamá de Iverson. El interés por el deporte en Iverson comenzó en la secundaria. El chico jamás había entrenado y demostró ser alguien sumamente talentoso en el deporte de la duela, ya que Iverson daba a ver que era alguien muy habilidoso con el balón. También era una estrella del fútbol, o como se le conoce en Latinoamérica, fútbol americano. Era tan bueno que en su tercer año en high school ganó un campeonato a nivel estatal. Y claro, siendo el mariscal de campo más importante del equipo. También ganó un campeonato igual a nivel estatal de básquetbol, siendo el base más importante del equipo. Creo que el decir que Iverson era alguien prodigio en el deporte es quedarme corto, pero no todo fue triunfo en la juventud de nuestro protagonista. El 14 de febrero de 1993, un adolescente de 17 años junto con otros chicos insultaron a Iverson y a sus amigos usando palabras despectivas raciales. Las palabras escalaron a lo físico y Iverson fue detenido. Y la razón de eso es porque a él se le acusaba de haber lanzado una silla a una mujer. Iverson fue declarado culpable y juzgado como adulto, porque sí, olvidé resaltar que Iverson aún era menor de edad. Recibió una sentencia de 5 años privado de su libertad. Pero debido a protestas de la gente, ya que si recordamos en el altercado, Iverson no fue el único incluido, sino también personas blancas que no recibieron castigo, Iverson, después de 4 meses encerrado, la sentencia de él fue anulada. Esto fue indignante, ya que Iverson fue acusado sin pruebas suficientes y encima privado de su libertad, algo que manchó su reputación como deportista y una futura estrella de la NBA. Pasó de ser el mayor prospecto de Estados Unidos del básquetbol a un chico que estuvo encerrado y privado de la libertad. Eso hizo que él no fuera admitido en ninguna universidad, pero Ann Iverson, madre de Allen Iverson, tomó cartas en el asunto. La mamá de nuestro protagonista buscó la ayuda de uno de los entrenadores más famosos de Estados Unidos, John Thompson, entrenador de la famosa universidad en la que alguna vez un tal Patrick Ewing brilló. Ann le dijo a John lo siguiente: necesito que salves la vida de mis hijos, dándole a entender que le diera asilo a Iverson y entrada a la universidad, pero principalmente entrada al equipo de Georgetown. Iverson brilló desde el primer momento que pisó la cancha de la escuela y le devolvió la gloria que no se veía desde la época de Patrick Ewing en Georgetown. En tan solo 2 años militando para la universidad, Iverson promedió 23 puntos, 3 robos, 5 asistencias y 4 rebotes. El polémico jugador le recordó al mundo su nombre y en que él era el mejor del país. En el año 1996 se sabía que el draft de la NBA estaría repleto de talento, pero todo el mundo sabía a qué jugador los Philadelphia 76ers escogerían, equipo el cual tenía el primer pick del draft. En la primera ronda, Filadelfia le daba la entrada a la NBA a Allen Iverson. No era ningún secreto que Filadelfia en la década de los 90 era un equipo no temido en la NBA, ya que desde la salida de Charles Barkley se habían convertido en un equipo más de la NBA. Pero la llegada de Iverson causó un antes y un después en la franquicia. El joven de Virginia se convirtió en el jugador con más expectativas en la franquicia desde la llegada de Julius Erving en 1976. Curiosamente, pasaron 20 años para que Filadelfia recibiera otra gran cosa en su franquicia. Allen Iverson registró un año de novato histórico. Promedió 23,5 puntos, 7,5 asistencias y 2,1 robos por partido. Él fue uno de esos novatos que llega a la NBA cada 10 años y asombra al público desde su primer año como si ya fuera una estrella veterana en la liga. Su manejo de balón nunca antes se había visto en la historia de la NBA. Lo más cercano había sido el de Isaiah Thomas, pero aún así estaba a años luz del de Iverson. Su crossover parecía una variante del de Tim Hardaway, pero más letal y rápido.
Tenía un juego en carrera que parecía ser el más rápido de todos los tiempos. Con tan solo 1 metro con 83 centímetros de estatura, el novato que venía de la Universidad de Georgetown era capaz de clavarla sin problemas. Ningún defensa podía contenerlo, y es más, era capaz de burlar a la élite defensiva de cualquier equipo. Él era alguien tan indefendible que múltiples veces se vio a más de un jugador tratar de defenderlo. Lo normal de cada partido de Iverson era verlo siendo defendido por más de un gigante. El dominio del novato Iverson llegó a un nivel tan grande que se dio el lujo de humillar al que no solo era el mejor jugador en la NBA, sino también al que para la mayoría de la gente era el mejor jugador en la historia de la NBA. Allen Iverson le dio a entender a todo el mundo con esa humillación a Jordan que había un nuevo sheriff en el pueblo. Como imaginarás, terminó la temporada ganando el novato del año, siendo así el primer jugador en la historia de Filadelfia en recibir el galardón. Pero para nuestro protagonista, el llegar a la mejor liga de básquetbol en el mundo no fue razón para dejar su vida callejera. En el año 1997, Allen Iverson fue acusado de portación de revólveres y sustancias, y ese mismo año Filadelfia decidió traer al famoso Larry Brown con la esperanza de reformar a Iverson. En 1999, Allen Iverson firmó una extensión de contrato de 6 años más en Filadelfia por $70 millones. Ese mismo año consiguió también su primer All-Star y su primer título de anotación, y como cerecita del pastel metió después de 8 años sin ellos a Filadelfia a los playoffs. Unos playoffs en donde fueron eliminados por los Indiana Pacers de Reggie Miller en segunda ronda. Y como último, ese año fue el año en que Allen Iverson cambió a la NBA. A partir del año 1999, Allen Iverson trajo la cultura del hip hop a la NBA. Dentro y fuera de la cancha, The Answer portaba una aura de gángster. Fue el primer jugador que se atrevió a vestirse como artista de gangsta rap en conferencias de prensa. En la vestimenta de Iverson era notable la influencia que tenía de sus raperos favoritos: Tupac Shakur, Notorious B.I.G. y Jay-Z. A todo el mundo le encantaba el estilo callejero y de pandilla de Iverson. A todo el mundo, menos a él. El estilo de Iverson, que se basaba en ropa holgada, tatuajes, trenzas, cadenas lujosas y rumores sobre actividad delictiva ligada a él, era detestado por los líderes de la NBA, ya que prácticamente todo lo que era el mejor jugador y la cara de la NBA podía causar la ruptura con asociaciones de la NBA debido a la mala imagen que Iverson daba a la NBA. Y ahora vayamos al nuevo milenio. En el año 2001, decir que Iverson y su historia es quedarme muy corto. Ese año Allen Iverson fue líder en promedio de puntos con 31,1 puntos por partido. Ganó su segundo título de anotación y su primer título de robos. Y también se convirtió en el MVP más bajo en la historia de la NBA. Llevó a su equipo a ser, junto con Los Ángeles Lakers, el segundo mejor récord de victorias en la NBA, con 56 victorias y 26 derrotas. Y ahora vayamos a los playoffs de ese año. Iverson fue una bestia y junto con Shaquille O'Neal el jugador más temido en ellos. Filadelfia derrotó 3-1 a los Indiana Pacers en primera ronda, a los Toronto Raptors en 7 juegos y a los Milwaukee Bucks en 7 juegos. Filadelfia lo logró. Después de casi 20 años sin ellas, llegaron a las finales de la NBA. El 6 de junio del 2001, Iverson se convirtió en la razón por la cual los Lakers del 2001 no ganaron todos sus partidos en playoffs, ya que ese día Allen Iverson sacó todo su nivel jugando a un nivel nunca antes visto en él. Anotó la increíble cantidad de 48 puntos, cantidad que en ese tiempo era la segunda mayor cantidad de puntos anotados en un juego 1 de finales en la NBA, récord que fue roto por LeBron James en el año 2018. Repartió 6 asistencias y 5 robos. El partido se lo llevó Filadelfia y encima en el Staples Center, casa de los Lakers. Lastimosamente, los siguientes 4 juegos Filadelfia los perdió. Se cree que Iverson no tenía ayuda, pero realmente esto no era así. Tenían al mejor sexto hombre del año, al defensor del año y al coach del año. Iverson no tenía una segunda espada como Shaq con Kobe. En el año 2002, Filadelfia fue eliminado en primera ronda ante los Boston Celtics. El entrenador de Filadelfia, Larry Brown, declaró que admiraba, respetaba y amaba a Iverson, pero seguido tenía discusiones con él debido a que Iverson faltaba a los entrenamientos seguidamente. Y Iverson respondió con una de las entrevistas más icónicas en la historia del deporte. I'm supposed to be the franchise player and we're in here talking about practice. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. Not a game. Él en los partidos jugaba a un nivel All-Star.
y la gente y los medios solo se enfocaban que Iverson faltaba a los entrenamientos y no en los 31,4 puntos por partido que daba cada noche. Lo que poca gente sabe es que ese mismo año Iverson perdió a su mejor amigo, Rashaan Langford, algo que afectó emocionalmente a Iverson. Así que el año 2002 fue un año muy agridulce para Iverson. En el año 2003 Filadelfia se levantó un poco. Iverson jugó la temporada completa y tuvo unas estadísticas por juego de élite. 27,6 puntos, 2,7 robos, 5,5 asistencias y 4,2 rebotes por juego. Filadelfia avanzó hasta segunda ronda de playoffs, pero fueron eliminados 4-2 por los Detroit Pistons. En el 2004 comenzó el declive de Filadelfia. Larry Brown se fue de Sixers y Allen Iverson, debido a las lesiones, solamente jugó 48 partidos y para colmo, los Sixers no llegaron a playoffs. Chris Ford, quien ahora sería el entrenador de Filadelfia, decidió que Iverson estaría ahora en la banca, pero solamente mientras se recuperaba de su lesión, algo que a Iverson no le gustó. Iverson dijo que él no conocía a ningún jugador franquicia y que viniera de jugar las Olimpiadas ser un jugador de banca. Pero bueno, no todo fue malo en el 2004, ya que ese año nuestro protagonista promedió 30,7 puntos, 7,9 asistencias, 4 rebotes y 2,4 robos. Y como bonus fue líder en anotación por cuarta vez y última vez en su carrera. En el 2005 Filadelfia nuevamente fue eliminado por los Detroit Pistons, pero ahora en primera ronda. Al siguiente año, el 2006, ni siquiera llegaron a playoffs. Y ese mismo año, la historia de Allen Iverson en Filadelfia llegó a su fin. Todavía sin finalizar la temporada del 2006, Iverson fue traspasado a los Denver Nuggets, equipo donde el primer y segundo líder en puntos se unirían. En el 2007, Denver llegaría a playoffs, pero serían eliminados por los imparables San Antonio Spurs de Tim Duncan. Ese Iverson tuvo la que fue probablemente su última gran temporada. Promedió 26,7 puntos, 2 robos, 7,1 asistencias y 3 rebotes. Como dato a destacar, Iverson jugó los 82 partidos. Al siguiente año Denver fue barrido en primera ronda por Los Ángeles Lakers, y de aquí en adelante se podría decir que todo estaba acabando. Llegamos al año 2008 y también llegamos al declive de una leyenda. Ese año Iverson fue traspasado a los Detroit Pistons, y ese año el jugador que alguna vez fue el mejor jugador en una liga en la que jugaba Shaquille O'Neal en su prime, ahora era banca. El ya desgastado Iverson jugó 54 partidos. Al siguiente año, el 2009, Iverson se iría a los Memphis Grizzlies por un año. Pero Iverson no estaba cómodo, ya que si bien fue bien recibido en el equipo, pero las letras chiquitas del contrato en Memphis es que seguiría siendo banca. Algo que obviamente a Allen Iverson no le gustaba, o más bien no quería aceptar. Allen solamente jugó 3 partidos y se fue del equipo. Después de eso no se sabía el destino de la leyenda. Se decía que muy probablemente Iverson se retiraría, pero para sorpresa de todos, él decidió tener un último baile en la franquicia en la que alguna vez brilló. A pesar de que ya no estaba en su mejor momento y que era un jugador de banca, los Philadelphia 76ers recibieron y con los brazos abiertos a Allen Iverson nuevamente. Si te preguntas si eso le pareció emotivo a Iverson, esto fue lo que dijo la leyenda sobre su regreso a su equipo natal. When I had the opportunity to come back here, you know, it was just something I couldn't turn down. And you know, the last couple of years just been hell because, you know, all I want to do is play basketball and, you know, help the guys that I play with. Es increíble cómo un jugador que alguna vez dijo que él no tenía nada que ver en que sus compañeros de equipo no rindieran en la cancha por su falta de compromiso en los entrenamientos, ahora dijera que tenía la meta de ayudar a las nuevas generaciones. En su último año, Iverson promedió 13,9 puntos, 4,1 asistencias y 3 rebotes por juego. Solamente jugó 25 partidos y el 20 de febrero del 2010 la historia acabó. Ese día, Allen Iverson jugó su último partido en la NBA y en contra de los Chicago Bulls de Derrick Rose. Pero, si bien fue el final de la historia de Iverson en la NBA, no lo fue en la de su carrera basquetbolística. Después de su salida en la NBA, Allen Iverson firmó un contrato de 2 años jugando en Turquía para el Beşiktaş, algo que se podría decir que no cumplió, ya que Iverson se lesionó la pantorrilla, algo que terminó en que él solo jugara 10 partidos para el equipo turco. Después de su etapa en Turquía, Iverson permaneció lejos del básquetbol profesional.
En el año 2014, Filadelfia retiró su número de jersey. 2 años más tarde, en el 2016, él sería parte del Salón de la Fama del básquetbol. Y lo que siguió fue ver a Iverson disfrutando su retiro. Pero, lastimosamente, él no era alguien que supiera administrar y cuidar su dinero. Se dice que Allen Iverson ganó en salarios de la NBA y patrocinios de marcas un estimado de $200 millones. E increíblemente la leyenda en el 2017 se declaró en bancarrota, ya que a pesar de estar fuera de los focos, Iverson vivía como si estuviera aún en ellos. Pero también pasa de que así como su talento era gigante, también lo era su corazón. El señor Iverson era alguien que no sabía decir que no a sus amigos o familiares que necesitaran de su apoyo. Pero espera, Allen Iverson no se quedó en bancarrota, ya que la decisión que tomó en el año 2001 firmando para Reebok lo salvó. El contrato que tenía Iverson con Reebok era vitalicio, y al año por ley tenía que recibir $800,000, y eso no es todo. Cuando The Answer cumpla 55 años de edad, él recibirá $32 millones, es decir, en el año 2030. Iverson actualmente vive de la pensión mensual que recibe de la NBA, de $8,000. El hombre, la leyenda y el que para mí es el mejor jugador en la historia de Filadelfia se retiró siendo uno de los jugadores que cambiaron el juego. A mí me gusta llamarlo el Eazy-E de la NBA, ya que así como Eric Wright alias Eazy-E fue el padre del gangsta rap, Allen Iverson fue el padre de los tatuajes, cadenas, coderas y outfits callejeros en la NBA. La historia de Allen Iverson nos enseña que no se trata cómo empiezas, sino cómo terminas. Esta fue la historia del mejor jugador bajo en la historia de la NBA, Allen Iverson. Bueno amigos y amigas, hemos llegado al final del video. Si te gustó, lo más importante, te entretuvo el video, sería de mucho apoyo que me lo hicieras saber dejando tu like en el video y tu opinión en la caja de comentarios. Puedes suscribirte al canal para más contenido y puedes seguirme en Instagram para estar al tanto de futuros videos. Te invito a que te suscribas a mi nuevo canal que encontrarás en la descripción del video, ya que dentro de poco se viene el primer video. Sin nada más que decir, te deseo un excelente fin de semana, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.